Después de ser traicionado por Judas, Jesús de Nazaret fue condenado al peor de los castigos, la crucifixión, la pasión de Cristo. Parecía una noche como cualquier otra. Sin embargo, los apóstoles notaron algo diferente en Jesús. Tenía miedo. Jesús les dijo que velaran, mientras él oraría. Al hablar con su padre le pidió levantarse y defenderlo. Debía ayudarlo. ¿Pero por qué decía esto? Porque sabía que Judas, uno de sus discípulos, lo había traicionado. Había dado su ubicación a cambio solo de 30 monedas de plata. En ese momento Satanás apareció diciendo que ningún hombre podía cargar con todos los pecados del mundo. Era una carga demasiado pesada. Claro, quería distraer a Jesús de su oración, pero nuestro amigo seguía firme. Su padre podía hacer cualquier cosa, así que si era posible debía apartar el castigo de él, pero si no había otra opción, aceptaba su voluntad. Aquí Satanás liberó una serpiente. No obstante, Jesús había terminado su oración, razón por la que la aplastó. Tras esto, Judas llegó con varios soldados. Estaban ahí por Jesús. A pesar de lo que había hecho, Judas tuvo el descaro de besarle la mejilla a nuestro amigo, el beso de la traición. Fue entonces que los soldados tomaron a Jesús. Los apóstoles, claro, defendieron al Mesías, lo que causó una pelea, aunque afortunadamente Juan logró escapar comenzando a correr a toda velocidad. Pero por su parte defendiéndose, le cortó la oreja a un sujeto, pero tras un poco lo neutralizaron. Jesús salvó la oreja del hombre y lo sanó, lo que hizo que se quedara atónito. Así que mientras sus compañeros capturaban a nuestro amigo, él ya dudaba si lo que hacía era realmente lo correcto. Como sea, los sujetos se llevaron a nuestro amigo, donde aprovecharon para castigarlo. Judas solo observaba sin intervenir, que notó que algo demoníaco iba tras él. Mientras eso sucedía, Juan llegó con María y María Magdalena. Habían capturado a Jesús. De inmediato los tres asistieron al templo judío donde avisaron a un guardia romano. Caifás, el sumo sacerdote, había mandado capturar a un hombre inocente. Debía hacer algo. El sujeto sabía que algo ocurría, así que mandó avisar a Pilato, el cónsul romano. María, como cualquier otra madre, estaba preocupada. La diferencia es que ella tenía la certeza de que su hijo era el alma más pura que existía. Lo demostraba hasta cuando construía una mesa, ya que al hacerlo lo hacía con gentileza. Volviendo con Caifás, el sujeto interrogó a Jesús. ¿Por qué decían que era rey de los judíos si solo era un hijo de carpintero? ¿Por qué le decían Elías? Todo eso era blasfemia. Jesús respondió que él solo había enseñado. Podía preguntar. Esto hizo que un guardia lo golpeara. No debía hablar con arrogancia al sacerdote. Burlándose, los miembros del consejo dijeron que escucharían testimonios. Entre ellos, un hombre dijo que Jesús expulsaba demonios con ayuda de otros demonios, lo que hizo reír a la gente. Otro sujeto mencionó que Jesús se proclamaba como el rey de los judíos. Otro dijo que se proclamaba hijo de Dios. Otro más mencionó que Jesús había dicho que destruiría el templo y lo reconstruiría en 3 días. Finalmente uno mencionó que había dicho que si no comían y bebían su carne y sangre, no tendrían vida eterna. Al escuchar los testimonios, un miembro del consejo mencionó que eran puras tonterías. No lo podían castigar por eso. Sin embargo, los demás lo hicieron callar. Tras esto, Caifás puso orden y preguntó a Jesús si realmente era el Mesías, a lo que con firmeza Jesús respondió que sí. Un día lo verían sentado a la derecha de Dios, o verían en las nubes del cielo. Al escuchar esto, todos gritaron blasfemia. Debían acabarlo. A ver que todas las personas se echaban sobre Jesús, pero decidió irse. No obstante, fue reconocido por un hombre. Él era uno de sus discípulos. Pero negó serlo. Pero otro hombre dijo que sí lo era. Lo había visto. Pero dijo que no. Pero alguien más insistió. Era Pedro, un apóstol de Jesús. Pedro por 3ª vez lo negó. Todos estaban equivocados. No conocía a ese hombre. Esto hizo darse cuenta de algo a Pedro. Lo que Jesús le había dicho se había cumplido. Verán, durante la última cena Pedro dijo a Jesús que siempre lo seguiría, ya sea si iba a la cárcel o a la muerte misma. Jesús al escucharlo dijo que mejor no hablara, ya que antes de que cantara el gallo lo habría negado 3 veces. Pedro salió llorando del lugar y al ver a María le pidió perdón. Había negado a Jesús. Pasando con Judas, el sujeto arrepentido fue con los miembros del consejo y les devolvió su dinero. Por favor, debían liberar a Jesús. Los sujetos dijeron que no lo harían. Era mejor que se marchara. Judas lanzó el dinero y lo hizo. Pone minutos después, los niños comenzaron a molestarlo. El sujeto les dijo que se fueran, pero los chicos seguían. Fue así que notó que no eran niños, sino demonios, quienes lo atormentaron hasta el amanecer. Judas, sin saber qué hacer, les gritó que se fueran. Estos terminaron desapareciendo, pero tomando una medida desesperada, Judas hizo el ya saben, murición. Viendo con Pilato, su esposa le dijo que no condenara a Jesús. Él era santo. Con esto en mente, Pilato salió para ver lo que le solicitaban. Sin embargo, al ver golpeado a nuestro amigo, preguntó por qué lo habían castigado antes de juzgarlo. Caifás respondió que Jesús era un criminal. Bien condenarlo a muerte, pero solo él tenía ese poder. Pilato preguntó cuál era su crimen, así que Caifás dijo que enseñaba doctrinas repugnantes. Esto le pareció raro a Pilato. Hace solo unos días, Jesús había sido aclamado en Jerusalén. Un miembro del consejo interrumpió. Jesús estaba armando una peligrosa secta que lo proclamaba como el Mesías. Aparte, no quería que pagaran tributo al César.
Aquí Jesús miró algo, una paloma, el Espíritu Santo. En ese momento Pilato subió a Jesús para interrogarlo. ¿Acaso era el rey de los judíos? Y si era así, ¿por qué su mismo pueblo solicitaba su ejecución? Jesús respondió que sí era rey, pero no de este mundo, ya que su pueblo nunca lo entregaría. Esa era la verdad, y quien escuchaba la verdad, escuchaba su voz. Tras varios minutos Pilato salió. No había encontrado delito alguno en Jesús. Personas molestas exigieron que lo condenara, pero Pilatos dijo que no. Jesús era Galileo, así que si querían que alguien lo juzgara, debía ser el rey Herodes. Sin otra opción, los sujetos lo llevaron con él. Donde al ver a Jesús se emocionó mucho. ¿Acaso él era el que resucitaba a los muertos? ¿El que restauraba la vista a los ciegos? ¿De dónde sacaba su poder? ¿Realmente era el Mesías? ¿No le haría un milagrito? Jesús no respondió, así que Herodes comenzó a reír. Él no era un criminal, era solo un loquito. Volviendo con Pilato, su esposa le dijo que ella sabía la verdad solo al oírla, y sabía que Jesús no mentía, no debía condenarlo. Pilato respondió que llevaba años sofocando rebeliones. Sin embargo, si no castigaba a Jesús, sabía que una rebelión se desataría, y si eso ocurría, el rey iría a su cabeza. En ese momento las personas regresaron. Querían que condenaran a Jesús. Pilatos dijo que ni él ni el rey Herodes había encontrado crimen, por tanto no lo haría. Lo que sí haría sería liberar a un criminal como cada año. Debían votar. Por un lado estaba Jesús y por el otro lado Barrabás, un terrible asesino. Increíblemente todos dijeron que liberara a Barrabás, así que sin otra opción lo hizo. No conformes, las personas seguían gritando. Fue entonces que Pilatos dijo que estaba bien. Jesús sería castigado, mas no asesinado. A partir de aquí la película realmente se pone muy fuerte, así que censuraré bastantes escenas. Tras esto llevaron a Jesús a ser azotado, no en los peores castigos. Tras recibir varios cayó, así que se detuvieron. Sin embargo, al ver que volvía a ponerse de pie, decidieron ser más severos, utilizando otro tipo de herramientas terribles. Al ver lo que sucedía, todos estaban en shock. Pero sin duda quien estaba más afligida era María, quien suplicaba a su hijo que por favor se liberara. Los azotes seguían y seguían. Eso no se podía llamar castigo. Realmente era una tortura. En ese momento Satanás con un bebé en brazos se acercó a Jesús, dando a entender que a diferencia de Dios, él sí cuidaba a su hijo. Al estar en el piso, Jesús recordó que había lavado los pies de sus discípulos. Aquí les había dicho que si el mundo los odiaba no pasaba nada. Debían recordar que el mundo lo había odiado primero a él. No debían tener miedo. Pronto vendría su padre. Tras varios minutos Jesús fue llevado de ahí. Y solo para burlarse de que le decían rey, le pusieron una corona de espinas. De aquí Jesús fue mostrado a todos, y a pesar de que estaba en terribles condiciones, en serio terribles, la gente no estaba conforme. Querían el peor de los castigos para él, la crucifixión. Pilato preguntó a Jesús si lo dejaba libre. Tenía el poder para hacerlo. Jesús respondió que no tenía poder sobre él más que el que tenía en lo alto. La gente en ese momento comenzó un desastre, así que al quedarse sin opciones, Pilato aceptó. Jesús iría a la cruz. A pesar de que no había hecho ningún crimen, nuestro amigo comenzó a cargar una cruz junto a otros dos criminales. Durante el camino la gente lo maldecía y maltrataba. Fue por eso que tras un par de metros cayó. Al verlo, los soldados lo obligaron a levantarse. Así que usando todas sus fuerzas, Jesús siguió su camino. No obstante, eran muchos kilómetros, y con cada paso que daba, más pesada era la cruz. Los maltratos tampoco paraban. Así que nuestro amigo por segunda vez cayó. María al verlo no pudo evitar recordar una de sus caídas cuando era pequeño. Por eso de inmediato se acercó a él. Ella estaba ahí. Jesús le dijo que no se preocupara. Él haría todo de nuevo. De aquí Jesús siguió caminando a su terrible destino, pero nuevamente cayó. Un par de soldados quisieron obligarlo a levantarse, pero un guardia les preguntó si estaban ciegos. Era obvio que ya no podía seguir. Al escuchar esto, pidieron a un hombre ayudar a cargar la cruz. El sujeto se negó, pero los soldados lo obligaron. Tras un poco Jesús volvió a caer, solo que esta vez una joven se acercó con una manta y le limpió el rostro. De un segundo a otro varias personas se lanzaron sobre Jesús, pero alejándolos el hombre que lo ayudaba gritó a los soldados que los detuvieran. Si no lo hacían ya no cargaría la cruz. La caminata siguió hasta una colina, donde tiempo atrás Jesús había enseñado que debían amar incluso a sus enemigos. Ahí también les dijo que era un buen pastor. Él daría la vida por sus ovejas. Al llegar el día nadie le quitaría la vida. Él mismo la entregaría. Tenía el poder para hacerlo y para recuperarla de nuevo. Algo similar había hecho en la última cena a sus discípulos. Para él no había amor más grande que dar la vida por sus amigos. Pronto se marcharía a un lugar donde no podrían acompañarlo. Por eso les da un mandamiento antes de irse. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Crean en mí, pues yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Tras esto Jesús tomó el pan y dijo, tomad y comed de esto, pues es mi cuerpo que será entregado a vosotros. Asimismo tomó el vino. Tomad y bebed, pues es mi sangre derramada por vosotros y por muchos otros para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Volviendo a la crucifixión, María lloraba.
Después de todo, su hijo era clavado en la cruz. Al estar aquí gestas, uno de los ladrones le dijo a Jesús que si era realmente hijo de Dios, debía bajarse de ahí. Caifás le dijo lo mismo. Si era el Mesías, ¿por qué no bajaba? Jesús no respondió. Quien sí lo hizo fue Dimas, el otro ladrón. ¿Qué no ven, tontos? A pesar de lo que le hacen, está orando por ustedes. Esto era verdad. ¿De qué pesa todo? Jesús le decía algo a su padre. Perdónalos, perdónalos, Padre. No saben lo que hacen. Tras esto, Dimas le dijo a Jesús que había pecado, pero esperaba que lo perdonara. Jesús le dijo que no se preocupara. Pronto lo vería en el paraíso. Jesús por su parte no se arrepintió, así que un cuervo le comió los ojos. Tras varios segundos el cielo se puso gris, razón por la que la gente comenzó a marcharse. Aquí María le dijo a Jesús que la dejara irse con él, pero Jesús le dijo que ahora Juan sería su hijo. Debían cuidarse el uno al otro. Tras esto Jesús miró al cielo y preguntó a su padre por qué lo había abandonado. Casi de inmediato cambió sus palabras. Estaba en sus manos, le encomendaba su espíritu. Fue entonces que Jesús falleció. En ese momento cayó una gota, lo que desató un gran terremoto, el cual por cierto había destruido el templo. Volviendo con los soldados notaron que Jesús había muerto. A pesar de eso le clavaron una lanza, lo que hizo brotar agua de él. Los soldados estaban sorprendidos y en otro lugar Satán se lamentaba. Ese era el cierre para que Jesús pagara por los pecados de todos. 3 días pasaron y como había dicho, Jesús resucitó entre los muertos, llegando así al final de la película.